Telones de la obsesión. El título es Reencuentro con el pasado. El jefe se encontraba rodeado de acólitos extrañamente vestidos, que cumplían el papel de secretarios, seleccionando los casos a considerar. También era posible distinguir que él se hallaba protegido por entidades feroces, en cuyos semblantes surcados por profundas marcas de perturbación íntima, la hipnosis había producido estados de alucinación y crueldad, incapaces de razonar. Tales seres exteriorizaban la fidelidad propia del animal que resguarda al amo y ataca a los menos cuidadosos. Entre ellos se destacaban los que habían sido víctimas de transformaciones en el perispíritu, y es probable que estuvieran allí con la finalidad de crear condiciones psicológicas de miedo entre los consultantes menos avesados. El hermano Glaucus, ubicándonos inmediatamente detrás de uno de los pequeños grupos de acólitos, nos invitó serenamente a orar en silencio y a mantenernos equilibrados en todo momento, fueran cuales fuesen los acontecimientos que se produjeran. Nosotros aguardábamos unidos mientras el sacerdote, a corta distancia, tomaba decisiones valiéndose siempre de los recursos del miedo para dominar e influir en los que le hacían consulta. Una entidad de apariencia cruel salió de entre el conjunto de sus servidores, se acercó al hermano Glaucus y le preguntó cuáles eran motivo de la entrevista y quiénes eran los integrantes de su grupo. El venerable benefactor respondió con simplicidad que el grupo estaba conformado por espíritus de los dos planos de la vida, quienes necesitaban escuchar al doctor Teofrastus con respecto a un grave problema de obsesión que se estaba llevando a cabo y para el cual solo él poseía los recursos necesarios. Agregó que estábamos allí por indicación de Guillermo, un joven holandés que había sido miembro de aquella organización. Sacudido por continuos espasmos faciales, la entidad posó en nosotros su mirada alucinada, observándonos con la intención de descubrir en el fondo de esas palabras los reales motivos de la entrevista. Luego nos indicó el lugar donde debíamos esperar y continuó con sus ocupaciones. Solo entonces me fue posible observar al doctor Teofrastus. Debido a la pequeña distancia que nos separaba, en su rostro cruel, adornado por una barba rala a la usanza oriental que rodeaba sus labios gruesos con un rictus permanente de ira, se destacaban sus ojos grandes y enrojecidos, un tanto fuera de las órbitas amenazadores, sus pómulos salientes, la frente ancha y la cabellera abundante. Comprendí que era la imagen clásica del horror, como si él hubiese adivinado mi observación discreta. Desvió su mirada de la chusma a la que estaba atendiendo y clavó sus ojos en los míos, con una fuerte y dura interrogación que me obligó a bajar la vista, perturbado. El hermano Glaucus, que había observado lo sucedido, me advirtió con delicadeza: nos encontramos en el cumplimiento de tareas del Señor. Es menester guardar el máximo de cuidado para lograr el éxito de nuestra empresa. En estos momentos, la curiosidad sería una falta de consideración hacia el comportamiento asumido. Tengamos tacto. Después de esa oportuna observación, me invitó caritativo al recogimiento y a la oración. Una vez que fueron atendidos los que nos procedían, llegó nuestro turno. Nosotros nos mantuvimos un poco más atrás en cuanto al hermano Glaucus, que era quien representaba al grupo, humilde y noble, dijo sin preámbulos: Señor, nos encontramos aquí por indicación de Guillermo, el neerlandés, que hace poco tiempo se despidió de esta organización para ser enviado hacia una nueva experiencia física. El mago levantó las cejas abultadas y dirigió una dura mirada a los ojos del benefactor, como queriendo descubrir la intimidad de su espíritu. Uno de sus colaboradores se le aproximó y le dijo algo en tono confidencial. Él lo escuchó en silencio con su expresión ferina. Prosiguiendo, nuestro conductor elucidó: lo que ocurre es que nos encontramos perfectamente identificados con Guillermo, quien nos ha servido con extrema dedicación, y os hemos buscado en esta oportunidad a fin de hablaros acerca de Henriette, a quien sabemos vinculada a vuestro corazón desde hace mucho tiempo. Henriette Marie de Beauharnais, indagó el doctor Teofrastus, casi fulminado por
por un fuerte radio de odio. Sí, señor, confirmó imperturbable el hermano Glaucus. La entidad abandonó su círculo, su ridículo trono, y avanzó furioso, como si fuera a aniquilar al informante que continuó sereno y confiado. Al llegar al lado del instructor, que mostraba en su semblante una palidez marmórea, detuvo su marcha e, irguiendo su falso cetro, golpeó el piso reiteradas veces, amenazando con voz cavernosa, actitud esa que impuso un alarmante silencio en el anfiteatro, donde aún era posible escuchar alguna algarabía. Toda la atención se concentró en los dos seres, y las entidades más infelices que formaban su ejército se aproximaron amenazadoras, rodeando al jefe, que se hallaba dolorosamente entregado a la ira. ¿Qué es lo que deseas informarme que yo no sepa? ¿Ignoras por ventura quién soy yo? Gritó en un comprensible estado de rebeldía. Sí, señor, lo sabemos, prosiguió el mensajero. Pero sucede que, considerando la magnitud del asunto que venimos a tratar, mucho le agradeceríamos que nos escuchara a solas, sin la presencia de quienes os rodean. Somos portadores de noticias que solamente a vuestra autoridad debemos confiar. Después de un expresivo silencio, Glaucus concluyó que Henriette necesita de vuestro socorro. El espíritu, herido por la inesperada sorpresa, prorrumpió en gritos y crueles exclamaciones, dando diversas órdenes en forma simultánea. Entonces tomó del brazo al hermano Glaucus violentamente y ordenó con voz ronca: venga conmigo. El benefactor no puso la menor resistencia. Los demás miembros del grupo fuimos rodeados por los secuaces del jefe y conducidos a la parte trasera del anfiteatro, hacia donde él se había encaminado con nuestro mentor. La sala era de amplias proporciones y su decorado era sombrío. En ella titilaban luces de tonalidades desagradables. Era el despacho de ese poderoso espíritu de las sombras, tan temido y detestado. Se sentó en una silla que estaba colocada en forma estratégica y ordenó: estoy aguardando sus informaciones. El instructor imprimió a su voz una inflexión noble desprovista de toda afectación y esclareció: nosotros estamos dedicados al servicio de auxilio a los que padecen en nombre de Jesús y... Jesús, esta es mi casa, rugió el terrible espíritu. Aquí ese nombre es maldito y detestado. ¿Cómo tienes el coraje de decir que te dedicas a socorrer a los que padecen en presencia del jefe de la casa de la justicia? Avanzó feroz con la boca llena de espuma, como si deseara destruir a aquel que lo enfrentaba, pero se sentía imposibilitado de hacerlo. No es nuestro deseo desafiar tu fuerza, noble doctor Teofrastos. Te conocemos y hemos aprendido a respetarte por ser un instrumento de la vida y de la verdad, señaló con humildad el mensajero. No obstante, no podríamos traicionar los objetivos de esta entrevista si le hablamos al comandante de estos lugares solo en nombre de la verdad misma y por sobre todo en nombre de la misericordia y del amor. El instructor mantenía firme su lúcida mirada, visiblemente concentrado en Jesús, valiéndose de todo el potencial de sus fuerzas magnéticas e hipnológicas. Enfrentó las vibraciones negativas emitidas por su interlocutor, como si en aquel impacto de fuerza la corriente del amor venciera las energías descontroladas del odio y la animosidad, y continuó narrando. En una de las visitas que realizamos a perturbados espirituales encarcelados en el cuerpo, hace poco tiempo identificamos a Henriette, víctima de un doloroso proceso de vampirización llevado a cabo por elementos de esta organización y por eso, de esta casa. ¿Estoy oyendo bien?, indagó interrumpiendo en forma abrupta. Henriette, víctima de nuestra organización. ¿Y qué lo induce a pensar que me interesa la vida de cualquier persona en la tierra, tan solo porque supuestamente es Henriette Marie de Beauharnais? ¿Qué le informó que yo podía tener algo que ver con ese personaje? Ella misma, respondió el mentor, tranquilo. Asistiéndola con recursos magnéticos, logramos que recordara su pasado para una mejor aplicación del auxilio que le prestábamos, y mientras nos narraba su propio drama, evocó el inmenso amor que ella dedicó a tu persona en los tiempos del siglo XV, antes de
aquel funesto acontecimiento. El doctor Teofrastus, sorprendido intempestivamente por la información segura e indiscutible, se irguió nuevamente de un salto y apopléjico. Sostuvo al narrador con manos de acero, indagando descontrolado. ¿Dónde se encuentra ella? ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó con su vida? Lléveme ante su presencia inmediatamente. Deseo saberlo todo. No puedo, amigo mío. No depende de mí, sino de ti. Esa es la razón de esta entrevista. Deseamos encontrar el medio de conciliar los objetivos elevados que todos nos proponemos alcanzar para regularizar situaciones equivocadas y para que de esa labor surjan los beneficios que tanto necesitamos. Pero yo soy uno de los genios del mal y mis medidas difieren de las tuyas, gritó el doctor Teofrastus agitado. Represento la justicia y odio a la misericordia. Mi tarea consiste en despertar a cada conciencia criminal para que sufra el látigo del castigo. Jamás usé la piedad ni la conmiseración. Soy víctima del Cordero y lo odio. Por lo tanto, no es posible la conciliación entre nosotros. Por esa razón, me veré obligado a extraerte la confesión con mis propios métodos, que seguramente no te resultarán desconocidos. Sí, por cierto, los conocemos, asintió el benefactor. Sin embargo, es conveniente considerar que antes de tomar la decisión de venir a buscarte en tu lugar de dominación, examinamos las diversas posibilidades de victoria y de fracaso y nos inclinamos por la primera hipótesis, teniendo en cuenta que no vinimos aquí a solicitarte nada, sino a ofrecerte en nombre del supremo dador de la vida, de quien no podemos evadirnos indefinidamente. Dices que fuiste víctima del Cordero y bien sabes que esa información no se ajusta a los hechos. Las directrices del Cordero jamás fueron compatibles con los procesos de la Inquisición católica, así como los métodos de la justicia aplicados con tus propias manos tampoco se corresponden con los de la justicia de Dios. En cuanto a la amenaza de arrancarme las informaciones que deseas, a través de métodos incompatibles con las intenciones de este encuentro, lo consideramos inviable, por cuanto nuestra presencia habla de por sí de nuestro interés en suministrarte los esclarecimientos sin necesidad de pugna alguna que genere una situación infeliz entre ambos. Pero yo puedo retener a los integrantes de tu embajada en mis dominios, en los cuales soy señor absoluto, manifestó el doctor Teofrastus con soberbia. No discuto la posición relativa al jefe, aclaró el hermano Glaucus. Empero, deseamos recordarte que el poder que mencionas viene de lo alto, de Dios, dado que nadie más que Él es dueño de la vida. En cuanto a quedar retenidos en tus manos, esto solo sucederá si es la voluntad de Él. En ese caso, nos someteremos humildemente, considerando la posibilidad de poder servirlo en cualquier lugar y en cualquier situación, por más embarazosa que nos resulte. Las lágrimas humedecían nuestros ojos. El lenguaje simple y franco del benefactor, su actitud firme y humilde, atestiguaban las mil necesidades que tenemos de persistir en la verdad en nombre del Señor. El doctor Teofrastus, vencido por la lógica irrefutable del visitante, disimuló la ira que lo invadía y arrogante exclamó: ¡Basta! ¿Qué deseas de mí? Que me ayudes a liberar a Henriette. ¿Cómo puedo hacerlo? Acompañándonos al recinto de pruebas y dolor donde se encuentra vencida y entregada al implacable verdugo que la dilacera vencedor. Marchemos entonces sin demoras. Doctor Teofrastus, te recuerdo que nuestra misión es de misericordia y que los métodos a utilizar para con el verdugo serán los vigentes en las leyes del amor, tal como fueron enseñados por Jesucristo. No perdamos tiempo en discusiones inútiles, vamos. Entonces llamó a dos guardias que se encontraban fuera del recinto y les impartió algunas instrucciones. Las demás entrevistas se suspendieron y, abriéndonos camino entre los sufrientes que aún se encontraban en el lugar, acompañamos al antiguo mago hacia los vehículos que nos aguardaban en la puerta. Corridos 15 minutos aproximadamente, llegamos a un viejo caserón de aspecto sombrío, por el abandono en que se encontraba, y atravesamos el inmenso portón de entrada. Era posible notar
el tránsito enorme de desencarnados de apariencia lamentable que había en el lugar. También observamos a encarnados parcialmente desprendidos durante el sueño que se presentaban agitados, casi locos. Saturnino, que nos daba asistencia directa a Petitinga, al medium Morales y a mí, nos informó que estábamos en un lazareto que albergaba a más de 200 portadores del mal de Hansa. Un olor nauseabundo y fuerte apestaba el aire, y densas nubes causadas por las vibraciones de la rebeldía y la desesperación ofrecían el aspecto de las regiones infelices del mundo espiritual inferior, en el que muchos se reeducan por medio del sufrimiento. El hermano Saturnino, interesado en esclarecernos, explicó: el sufrimiento, cualquiera sea la forma con que se presente, es siempre una bendición. Sin embargo, para que beneficie a aquel que lo experimenta, es indispensable que esté acompañado por la resignación, la humildad y la valoración del propio dolor. Por lo tanto, no basta con sufrir, sino que es necesario sufrir bien, liberándonos así de las causas matrices de la aflicción. Es muy común ver que el hombre que experimenta el imperativo del rescate se halla bajo nubes de ira y desesperación. Aumenta a través de la rebeldía y la queja injustificada del fardo de las deudas. Por esa razón, en el más allá existen espacios de reeducación, como también los hay dentro de los límites de la carne. Regiones donde se aglutinan los cómplices de las diversas formas del crimen que rescatan en un clima que les es afín los desastres cometidos contra la ley y la justicia soberana. Para finalizar la aclaración, agregó: en esta casa, como en otras similares, desfilan los que en otra existencia, cuando tuvieron un cuerpo, no respetaron sus fuentes de vida, los que destrozaron otras vidas mientras sostenían en sus manos las riendas del poder, los que cerraron sus ojos y sus oídos al clamor de las multitudes hambrientas y enloquecidas de dolor, aquellos cuyas manos blandieron el látigo, cuyos corazones se endurecieron en la indiferencia mientras usufructuaban el licor de la fortuna, de la nobleza engañosa, de la belleza transitoria de los que fomentaron el odio, los soberbios, los orgullosos, algunos suicidas inveterados, sujetos a la constante tentación de desertar nuevamente del fardo orgánico. Mientras permanecen en el purgatorio carnal, pueden marchar hacia las regiones de la luz o hacia los abismos de las tinieblas, dependiendo de la libre elección de que disponen los que purgan con resignación o con rebeldía. Guardó silencio, pues nos aproximamos a un cuarto infecto, después de transponer un largo corredor donde 2 hileras de celdas inmundas albergaban los cuerpos desfigurados de mujeres profundamente infelices, carcomidas por la enfermedad destructora. El doctor Theophrastus no ocultaba su rebeldía, su desesperación casi sin freno. El hermano Glaucus ingresó en uno de los últimos cuartos y cuando lo seguimos nos enfrentamos con una escena desgarradora. 3 enfermas dormían asediadas por un grupo de obsesores despiadados que las dominaban en guardia permanente, injuriando y atormentando sus espíritus semidesprendidos de las envolturas físicas y casi enloquecidas de angustia ante el acicate continuo de los perseguidores. Los componentes de la guardia del doctor Theophrastus permanecieron en el corredor a la entrada de la celda en actitud de vigilancia. Una joven de menos de 20 años en cuyo cuerpo no se veían aún las marcas de la enfermedad, desfallecida y delgada, era la razón de nuestra visita. Muy calmo, y dirigiéndose al mago de Rouen, el hermano Glaucus elucidó: he ahí a Henriette. Ten precaución y piedad para con tu verdugo. Nosotros nos haremos cargo de él, por lo tanto evita el odio. El sicario, que se regocijaba con el martirio de verdaderas multitudes, al contemplar a la joven desmayada con el rostro bañado por álgido sudor y vencida por un vampirismo aniquilante, gritó estentorio, blasfemando, y avanzó en dirección a su émulo, que allí se encontraba en la posición de adversario, pero el instructor lo retuvo bondadosamente. Mirando a Saturnino, el mentor amigo le transmitió un pedido silencioso y el caritativo obrero, elevando el tono de voz,
imploró la protección divina con una sentida oración que nos emocionó a todos. El doctor Theophrastus, que desde hacía mucho era insensible a las vibraciones superiores, permaneció invadido por sus sentimientos habituales, lo que no impidió que Saturnino se aproximara a la joven y aplicara en su cuerpo pases longitudinales a fin de despertarla, tras lo cual liberó su espíritu de la férrea mentalización del implacable obsesor. La joven se despertó sorpresivamente en el cuerpo, con la mirada extraviada como si retornase de una pesadilla para adormecer nuevamente después de poner orden en sus pensamientos. Sensibilizado por el ambiente sombrío del pequeño recinto, Saturnino auxilió también a las demás pacientes, exhortando a sus adversarios desencarnados, obscenos e insensibles a que abandonaran el recinto. Entretanto, el perseguidor de la joven fue retenido allí con un sueño hipnótico, mientras el hermano Glaucus provocaba el desdoblamiento de la paciente para lograr de inmediato su lucidez. La joven paseó la mirada por el recinto y al encontrarse con la figura del doctor Theophrastus, se conmovió violentamente y deseó de escaparse, asistiéndola cariñosamente al instructor, a que reconfortó con fluidos calmantes y le sugirió a la entidad que se aproximase. La antigua víctima de la Inquisición avanzó visiblemente emocionada y sin poder dominar el ardor que portaba en el alma, gritó: Henriette, Henriette, ¿qué te han hecho? ¿Por qué me abandonaste? Un llanto convulsivo descontrolado interrumpió al verdugo de tantos seres. A pesar de que la joven se llamaba Ana María, pareció registrar aquella voz en lo recóndito de su ser y repentinamente lúcida debido a las vigorosas energías que el instructor le aplicaba. En la sede de la memoria espiritual respondió también llorando: ¿Quién me llama? ¿Qué deseas de mí? A medida que en Ana María se despertaba su pasado, su forma espiritual registraba también las marcas de las tragedias que habían vivido a través de los tiempos para presentarse considerablemente transformada, con las señales de la desencarnación y las características de su antigua personalidad. ¿Esto es mi Henriette Marie?, vociferó el mago. No puede ser ella, que era tan linda y pura. Esa sombra es alguna hechicera con la que quieren confundirme. El doloroso interrogante resonó en el aire y la infeliz entidad respondió: ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me ofendes? Si tú eres Henriette Marie, yo soy aquel que siempre te amó. Soy Teofrastus, a quien la hoguera inquisitorial no consumió, como tampoco la muerte pudo hacer fenecer el amor que siempre tuve hacia ti. Al evocar con la ansiedad de las palabras el amor del pasado y la desencarnación impuesta o la ignorancia vigente en otras épocas, el jefe de la organización maléfica fue sacudido por un violento y convulsivo llanto, en el que su alma, largo tiempo oprimida, se abrió sorpresivamente para dar paso a un enorme caudal de sentimientos contenidos. Al despertarse, muy lentamente, Ana María mostraba la triste realidad de los antiguos actos, semejante a un fantasma doloroso en el que estuvieran concentradas todas las aflicciones. Su perispíritu, rudamente dañado por ulceraciones purulentas que señalaban los atentados sufridos en el transcurso de los siglos, sin que las manos del amor o de la redención hubiesen conseguido reorganizar sus células o modificar la estructura del tono vibratorio que la tornaba infeliz, causaba compasión. El amante, desesperado, olvidado de sí mismo, contemplaba aquellas transformaciones que ocurrían ante nuestros ojos. Él, que estaba acostumbrado a escenas mucho más horripilantes, en las cuales era un hábil manipulador de las fuerzas que yacían inconscientes en las zonas más íntimas del espíritu humano, no podía ocultar el asombro que lo dominaba. La forma jovial que hasta hacía poco mostraba la muchacha espiritualmente perseguida, asumió expresiones angustiantes y como si le hubiesen despertado los centros de sus más íntimos y dolorosos recuerdos, gritó: ¡Oh, Dios misericordioso, ten piedad de mí!
¿Por qué sufro tanto, Padre mío? ¡Piedad! ¡Piedad! Nos miró con una expresión inolvidable que expresaba su padecimiento y preguntó, ¿quiénes sois? ¿Sois demonios que me perseguís implacables o ángeles que venís a salvarme? Piedad, piedad. Ya no soporto tanto dolor, Teofrastus, amigo mío. ¿Por qué la muerte nos separó tan cruelmente? ¿Dónde estabas? ¿Me habías olvidado para buscarte? Hace tanto tiempo adelanté mi regreso al mundo de los muertos y por esa causa no me ha sido posible encontrar. El tono de su voz, de lamento y recriminación hacia ella misma, hería nuestra sensibilidad. El hermano Saturnino, siempre activo, nos invitó a que hiciéramos una plegaria intercesora con una silenciosa actitud de compasión. Lentamente, las densas sombras del pequeño reducto comenzaron a diluirse, como si una suave madrugada tiñese de luz las tinieblas de las mentes desequilibradas habían reunido allí con el correr del tiempo. El instructor, aprovechando la consternación general y valiéndose de la súbita anestesia psíquica de que fue poseído el doctor Teofrastos, envolvió a la entidad sufriente en fluidos balsámicos y la abrazó afectuoso cual padre compadecido en actitud de santa asistencia. A pesar de que Henriette Marie deseaba liberarse del abrazo amigo para correr desvariada, la fuerza del amor terminó por vencer sus resistencias, de modo que, aspirando las energías que ya saturaban el ambiente, se tranquilizó. Apenas persistía en su mirada la impresión que había dejado las desencortadas emociones interiores convertidas en torbellinos de pasiones. El doctor Teofrastos, vencido con gran esfuerzo, el sopor que lo había inmovilizado, airado y blasfemando, amenazó: no te inquietes, amada, nuestra venganza será prolongada. La fuerza de mi odio caerá sobre todos aquellos que aún son los responsables de nuestra desdicha. Estoy unido a los vengadores infernales y encontraremos los medios de alcanzar a todos aquellos que irremisiblemente nos hicieron infelices. Te liberaré del fardo odioso del cuerpo para que vengas a reinar en mis dominios junto a mí. Los siglos de soledad y odio que me quemaron incesantemente ahora serán saciados por el ácido de la venganza. Perseguiremos a nuestros verdugos hasta su destrucción total, cuando sean sometidos a mi implacable reajuste de cuentas. Comenzaremos por ese infame que aquí te ultraja y te consume. Lo llevaré a mi reducto y lo castigaré de tal forma que quedará reducido al estado de una bestia inconsciente. El instructor interrumpió la palabra del mago perturbado y tranquilo, con confianza esclareció: hemos venido aquí en misión de misericordia y amor. Fuiste invitado a ayudarnos. El auxilio que se torna despiadado es producto de la locura. La defensa que acusa se convierte en crueldad. Solo el perdón incondicional y total es el que obtiene la corona de la paz. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de desgravíos? Todos estamos sujetos a las leyes rigurosas de las que no podemos huir. El odio produce la centella de la destrucción que solo cesa ante la fuerza del amor victorioso. No debemos pensar que estamos a merced de la desventura porque hemos salido de una justa del horror hacia otro duelo del crimen, naciendo y renaciendo en un ciclo de vidas inferiores sofocados por los miasmas de la desesperación y la criminalidad. No debemos dejar que la locura se adueñe de la razón y la extermine, ni que el sentimiento sea dominado por las sensaciones de la fiera que aún yace en todos nosotros, implacable a la espera del momento de revelarse. Pero yo soy el doctor Teofrastos, interrumpió el espíritu, impetuoso y enardecido por la cólera, gritando con voz altisonante: sí, eres el hermano que ahora experimenta el dolor, el mismo dolor que te place infligir a los demás, respondió el mentor. Este es uno de esos momentos en que el denominado impacto de retorno realiza su tarea a través del conocimiento de las leyes de fuerza
que existen en el campo de la física, ¿no ignoras que la resistencia es proporcional al movimiento producido por el impulso dado al objeto arrojado? Por eso mismo, toda acción produce reacciones que se suceden y avanzan, impactando contra los dictámenes de la sabiduría divina, para luego retornar en dirección de que las produce. Por lo tanto, la violencia tan solo consigue destruir y como nada se aniquila. La cosecha del odio es siempre una lluvia de ácido y amargura. No soporto verla en ese estado, interrumpió el doctor Teofrastos, congestionado. Es que no tengo derecho a esa mujer que la vida me negó desde los primeros momentos. Yo me dirijo innumerables mentes. Yo que dirijo innumerables mentes. Con un simple gesto haré que mis servidores que se encuentran allí afuera dispongan de medios para atraer a una verdadera legión de los que quieren servirme y provocaremos un verdadero pandemonio. Los dominaremos a todos ustedes y me llevaré de esa forma a quien tanto quiero, a fin de que permanezca conmigo. Sé valerme de los recursos que producen la ruptura de los vínculos que atan el espíritu del cuerpo, ya que en ese sentido mis conocimientos son superiores a los de ustedes. No lo dudo, respondió sereno el benefactor espiritual. Sin embargo, considero innecesaria la violencia, dado que poseemos los recursos de la paz que el Señor Jesús nos ofrece y que ahora podemos aplicar con seguridad. No vuelvas a hablarme de ese crucificado, manifestó con evidente sarcasmo. No consiguió salvarse a sí mismo y solo dejó un rastro de sangre y padecimientos por donde pasó el recuerdo odioso de su cruz. Te equivocas, impugnó el mensajero. Tu sufrimiento en la hoguera fue injusto solo en apariencia. Bien sabes que tu vida no se originó allí. Caminante de la eternidad, ¿cuántas existencias quedaron sepultadas bajo las cenizas del pasado? Es cierto que no justificamos la hazaña criminal que durante la Edad Media se adueñó de la historia. No obstante, ¿qué es lo que tú haces hoy? ¿Cómo se encuentran tus manos? Hablas en nombre de la justicia y te quejas, enloquecido. ¿Qué derecho tienes para ejecutarla? ¿No fue ese el error de los inquisidores del pasado en cuyas redes caíste? Es verdad que sufriste una nefasta atrocidad, pero no fue un sufrimiento individuo. Si hubieras sido humilde y te hubieras refugiado en el amor, te habrían liberado y hoy ambos serían libres. Pero convertiste esa oportunidad en un fardo de horror y enloquecido creíste en el poder de la fuerza, siempre transitoria, porque solo es perenne la fuerza del amor que aún desdeñas. El propio maestro, perseguido y condenado, enseñó la lección del perdón como respuesta a los que le hicieron mal, la lección de la compasión hacia el ofensor, de la misericordia para con quien nos perjudica y sobre todo de la caridad en cualquier circunstancia, y se ofreció a sí mismo, él, que es el excelso Rey Solar, director de nuestros destinos, reconoce tu propia debilidad y detente a escuchar aquello que ignoras. ¿Aún no oíste a Henriette Marie? Los conceptos hermosos y oportunos del hermano Glaucus y la hábil manera con la cual había desviado el tema hacia los problemas de la joven sufriente produjeron sobre el aturdido vengador el efecto deseado. Cuéntanos, dijo entonces, casi suplicante, dirigiéndose a la joven. Cuéntanos qué fue lo que te ocurrió. ¿Cuánto tiempo te busqué después de que las llamaradas quemaron mis carnes atadas al poste que se alzaba en la plaza del Mercado Viejo, en Rouen? El odio que me consumía me impidió alcanzar la serenidad indispensable para localizarte. Fui atraído por los compañeros de mi desgracia e ingresé en las huestes de los justicieros. Henriette Marie, buscando entre sus recuerdos en lo más recóndito de su mente, hacía un comprensible esfuerzo para seguir el curso de la conversación, de modo que preguntó con voz entrecortada: «Oh, ¿tú eres entonces el amor que me quitaron, robándome después a mí misma? Mira lo que han hecho de mí. Contémplame. Desgraciadamente es imposible volver a empezar. Me perdí en la vorágine del suicidio,
que aún hace contorsionar mis entrañas sin poder reparar el daño. Jamás estoy condenada al infierno. Pero el infierno no existe, respondió el interlocutor. Los demonios somos nosotros, y yo gobierno uno de los muchos infiernos existentes. Serénate y prosigue. La infeliz entidad emocionada y dolida continuó. Encontrándome en el cuerpo he rogado a Dios que me conceda la dicha de la paz, pero ignoraba en los momentos en que me encuentro recluida en esas carnes que mi paz llegaría al encontrarte y volver a sentirte a mi lado. Si me amas, ayúdame a salir del laberinto tormentoso en que he vivido. Solo tu amor me dará el alivio. Socórreme, Teo. Ignoras cuánto he llorado. Mis lágrimas se transformaron en acero derretido que, brotando de mis ojos dilacerados, hiere en mi rostro sin cesar. Al escuchar el doctor Teofrastus, se aproximó a ella y de rodillas, vencido por una emoción desesperante y con el gesto de un animal herido y acorralado, respondió: ¿qué no haré por ti yo, que desde que te perdí me convertí en una llama crepitante, que no se consume en la vorágine de su propia desesperación? Aquí estoy. No sufras más, ten paciencia. Henriette Marie lo miró con una expresión de suprema angustia, en tanto que gruesas lágrimas caían incesantes sobre su rostro. La joven jadeante, socorrida por los fluidos benéficos del hermano Glaucus, cuyo tórax, como estrella refulgente y diáfana, despedía tonalidades que la envolvían totalmente, dijo, deseando aprovechar el instante supremo que vivía para derramar la hiel contenida en su corazón. A pesar de que transcurrieron tantos siglos, aún me parece que todo pasó ayer. Cuando me informaron que había sido condenado por la Inquisición al pan del dolor y el agua de la agonía, comprendí que te entregarían a las manos de la justicia infame que gobernaba arbitrariamente y que te conducirían a la hoguera. Intenté verte, pero nunca lo logré. No pude, no pude decirte el amor que guardaba en el alma, ni los sueños de ventura que había acariciado con la esperanza de vivirlos a tu lado. Cuando me anunciaron tu suplicio y tu muerte en la plaza pública, me refugié en las sombras del convento buscando el olvido y el abandono de todo. Me atormentaba imaginar tus suplicios, mi amado, y eso me robó la paz por mucho tiempo, hasta que me condujo a la locura después de un largo proceso, pero no logré huir del cruel destino que nos persiguió implacablemente. Tal vez ignores que el infame que presidió el proceso en el que fuiste condenado lo hizo por felonía. Solo más tarde pude saberlo. Él mismo me lo dijo desde el confesionario cuando quiso robar mi honor, adueñándose de mí pensando que sería una presa fácil de sus caprichos de hombre pervertido para convertirme en esclava de sus pasiones. Como él estaba al tanto de nuestro amor, puesto que yo se lo había manifestado por medio de la confesión en otra oportunidad, dominó temporariamente su pasión y yo, sin saberlo, le suministré los elementos para tu condena al narrarle las incursiones que hacías en el reino de los muertos y las prácticas a que te dedicabas. Esto me indujo a pedirle consejo, de modo que él hizo todo lo posible para apartarte de mi camino, creyendo, como lobo que era, en la posibilidad de devorar a la oveja. Un profundo suspiro escapó de sus labios, como si todos los sentidos tensos desde hacía mucho tiempo, a relajarse ahora, se fuesen despedazando. Ansiosa por liberarse de esos horribles recuerdos, prosiguió, creyendo en la fe espuria que él enseñaba y decía practicar. Escuché todos los justificativos que inventó para hacerme creer que tú, incluso perdiendo la vida, entrarías el reino de Dios, gracias a la intervención de los actos litúrgicos post-mortem que él mismo realizaría en favor de tu alma. No había transcurrido aún el triste efecto de la tragedia cuando me expresó la furiosa pasión que sentía por mí, confesándome que yo había sido el móvil de toda la desgracia que lo había llevado a asesinarte en nombre de la fe y de la religión. El odio sordo que se adueñó de mí fue superior a todo cuanto
Puedes imaginar, investida con los hábitos de la orden a la que había ingresado, le hice creer que me sometería a sus caprichos, y en la primera oportunidad que tuve, cuando vino a visitarme para tal fin, le serví una copa de vino en la que había colocado un poderoso veneno. Luego de que él lo ingiriera, constaté los síntomas que comenzaban a fulminar a la víbora. Segura de su destrucción y mientras se retorcía de dolor, le manifesté mi desprecio y mi horror. Luego, arrastrada por la locura, sorbí allí mismo una gran cantidad del vino, envenenado y sucumbí de inmediato, aunque sin morir jamás. Desgraciada de mí. Más tarde lo volví a encontrar y estaba esperándome. Lo que me sucedió desde entonces no puedo relatarlo. Solo un sinfín de noches en las que viajo al infierno 1000 veces y retorno, algunas veces dominada por fuerzas satánicas, entre las cuales se destaca su figura y otras poseída por los gusanos que me dominan hasta la locura para recomenzar todo de nuevo, incesante y dolorosamente. En estos momentos, amado mío, lo siento junto a mí en su ronda vengativa y lo veo devorándome por dentro. A mí, que no siento remordimiento alguno por odiarlo tanto, mientras que la enfermedad me destruye por fuera, pero ahora, al encontrarte, todo me parece tan distinto que olvidaría el vil criminal que nos aniquiló a los dos y hasta sería capaz de perdonarlo si no te apartaras de mí. ¿Me oyes, Teo? Te oigo y tomaré todas las providencias para que no sufras más y para que vengas inmediatamente a donde yo me encuentro. No te dejaré y cuidaré tu puerta hasta que llegue el momento de nuestra aventura, cuando sean vencidos los últimos obstáculos que nos separan, esos frágiles lazos de carne y sangre. A pesar de que se hallaba casi fulminado por la narración, babeando de odio y de furor, el doctor Teofrastus ya denotaba las señales del milagro, del amor. La voz saturada de indefinible sufrimiento con que Henriette Marie relató el complejo drama en que se veía comprometida, dejaba en el verdugo de tantos seres el deseo inmenso de aliviar el profundo e interminable dolor soportado durante siglos en el transcurso de los tiempos. Henriette Marie manifestó el mago de Rouen, a pesar de que ignoraba todo tu sufrimiento, como lenitivo, quiero que sepas que aquellos que provocaron nuestra desgracia sufrirán en mis manos el látigo de la justicia. Soy el rey de dominios, donde el horror ejerce su imperio sobre la piedad y donde la venganza y la ley que rige en todo momento. Herido regresé a los sitios de nuestra desdicha y te busqué sin que lograra encontrarte. Ignoraba que había sido por el más cruel de los caminos, el del suicidio, en cuyo curso no tengo medios de interferir, ya que el suicidio se enfrenta con otras formas de la justicia. Mi mano alcanzó al obispo y a otros secuaces suyos, pero muy lejos estaba yo de suponer que el causante de todo había sido tu confesor, el mórbido criminal que se disfrazaba con las sandalias de la humildad para ocultar al perverso que siempre fue. Ah, pero habremos de buscarlo. Me dirá dónde se encuentra y entre los dos haremos justicia. En ese momento el hermano Glaucus intervino en el diálogo de los dos espíritus que se habían reencontrado tras una separación tan larga y elucidó. No olviden que solo el amor puede resolver el problema del otro. Ambos se han arrastrado por la senda del tiempo, descendiendo hasta la animalidad inferior, consumidos por la desesperación. Cuando van a detenerse, la caída carece de un último peldaño, siempre se puede bajar más. Lo mismo sucede con la planicie de la redención. Siempre se puede seguir ascendiendo en dirección a la vida, hasta la glorificación inmortal. Olviden a quienes los mortificaron y consideren la oportunidad del amor que ahora enfrentan. Es verdad que los separan los eslabones del cuerpo, pero para quien ama no existe verdadera separación. El doctor Teofrastus lo interrumpió y dijo con furia: no tenemos por qué aceptar los imperativos del amor.
Nuestra felicidad solo se logrará con la destrucción de nuestros enemigos. Te equivocas, respondió el instructor. No existe destrucción ni aniquilamiento de vidas o de espíritus. Cualquier intento en ese sentido tan solo prolongará indefinidamente nuestro propio martirio. Posibilidad de vengarse logrará separarlos y la loca suposición de lograr la desencarnación de Ana María no deja de ser una ingenuidad que están abrigando sin un examen previo, minucioso y lógico. Nosotros no somos los arquitectos de la vida, por ello no tenemos derecho a interferir en su curso que obedece a una planificación superior fuera de nuestro alcance. Escúchenme, el verdugo que tanto odiáis es también vuestra víctima. Infeliz como es, está guardando la oportunidad del perdón para perdonar también. La hiel que sorbió lo desespera incesantemente y agobiado por su propia insania desde hace mucho, perdió la facultad de discernir. Esclavo del odio, es víctima de sí mismo, convertido en un desequilibrado por su propia voluntad. Herirlo más aún es una locura ilimitada. Ya no sufre, pues ha perdido la facultad de experimentar el dolor. Solo obedece a los impulsos mecánicos de la prolongada condición anímica a la que se aferró. Ayudarlo es ayudarlos a vosotros mismos. Socorrerlo con piedad significa vuestra liberación. A pesar de que estaba dispuesto a mantener el duelo verbal, el doctor Teofrastus denotaba cansancio. El reencuentro con Henriette Marie, en cierto modo, consiguió afectarlo, ofreciéndole nuevos conceptos sobre las leyes divinas. El hermano Glaucus, que en ese momento se hallaba envuelto en luces como una venerable figura surgida en la madrugada de la inmortalidad, abrazó a los dos seres como si fuese el padre de ambos y dijo: volveremos a encontrarnos otras veces. Ampliaremos nuestras perspectivas para el futuro. Ahora se impone una necesaria separación. Ana María debe reasumir los deberes del resarcimiento a los que se encuentra vinculada y tú, amigo, necesitas pensar. El tiempo será tu consejero. Despidámonos y conduzcamos a nuestra querida amiga a sus compromisos humanos que no podemos dificultar ni modificar. El doctor Teofrastus intentó reaccionar, insistir, pero ante el benefactor, cuya mirada lo penetraba dulcemente, el atormentado juez y vengador bajó los ojos y guardó silencio. El obsesor de Ana María, que se encontraba a su lado, recibió pasis y se arbitraron los medios para retirarlo de allí. Por su parte, el doctor Teofrastus se despidió tras ser informado acerca de la posibilidad de un nuevo encuentro, que se produciría un día previamente señalado en que volveríamos al lazareto, conducidos nuevamente al vehículo que nos esperaba en la puerta de la casa. Retornamos al templo de oraciones y tras una conmovedora plegaria fuimos conducidos a nuestros hogares. Un amanecer cubierto de tonos rosados y azules vencía la sombra de la naturaleza, anunciando el nuevo día.